diferentes, son instrumentos diferentes, porque yo no le veo el caso a tener dos instrumentos con nombre diferente y que hicieran lo mismo, ¿sí? Hasta cierto punto sí lo hacen, pero vamos a ver de qué manera. Un transductor es un dispositivo o un instrumento capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente a la salida. Generalmente se trata de un dispositivo utilizado para convertir un fenómeno físico en una señal eléctrica. Aquí es donde está la diferencia. El transductor me convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica o neumática ya normalizada. Sin embargo, el convertidor, él no me convierte fenómeno físico o información física en forma física. Él me convierte señales ya estandarizadas, ya normalizadas, que vamos a ver ahorita la empresa que hace esa normativa o normalización. Entonces, el transductor convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica o neumática estandarizada. O a lo mejor puede también que se dé el caso de señales no estandarizadas, ¿sí? Sin embargo, el convertidor, ese sí no hay vuelta de hoja. Ese solamente y únicamente me convierte señales estandarizadas, que reciba una señal estandarizada y me la convierta a otra señal ya estandarizada. O sea, valores de señales que ya son estándar, que ya son por norma los más usados a nivel industrial, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, no confundir un transductor con un convertidor. Los dos convierten, efectivamente, los dos su función es convertir, pero uno convierte un tipo de información a una señal y el otro convierte de una señal normalizada a otra señal normalizada. Ok. Se usa, por ejemplo, para pasar de magnitudes acondicionadas en presión a corriente o tensión y moderadamente a variables digitales, cuando ya manejamos protocolos de comunicación para buses de campo. Ya van a entender que es un bus de campo y todo cuando lean la presentación. También se podría llamar transductor al conjunto sensor-transmisor, pues toma la magnitud del proceso y la traduce a una señal normalizada para el sistema de control. En general, vamos a dividir o a separar, por así decirlo, la clasificación que se hace en los instrumentos. La primera clasificación o división que se hace es dependiendo del tipo de señal de salida que manejan, ¿sí? Y también vamos a ver ahorita cómo los vamos a clasificar o a dividir, pero por medio de su funcionamiento. Entonces, hay dos formas, ¿sí? Si yo les hiciera pregunta de examen, mencione cuáles son las dos formas de clasificar a los transmisores y transductores. La respuesta sería, una, por el tipo de señal, dos, por el principio de funcionamiento. Esas son las dos clasificaciones que hacemos de los transmisores y o transductores. Ok, tenemos transmisores o transductores, aquellos que manejan un tipo de señal neumático, eléctrico, que puede ser analógico o digital, hidráulico, telemétrico e inalámbricos. El telemétrico es con fibra óptica. En sí, los transmisores industriales, los más usados a nivel industrial, son los tres primeros, el neumático y los dos eléctricos, que pueden ser analógicos y digitales. El transmisor hidráulico, ¿dónde se usa? Cuando se requiere de gran potencia. Cuando se requiere de mucha fuerza, es cuando entran estos transmisores hidráulicos, que hacen esa transmisión, ¿sí? ¿Qué se utiliza? Por lo general se utiliza un aceite como medio de transmisión y pueden transmitir medición de 0 a 2.5 o hasta de 0 a 600 bar en su señal de entrada, ¿sí? O sea, con eso van a alimentar a ese transmisor. Puede ser desde de 0 a 2.5, dependiendo del tamaño de la transmisión hidráulica que se haga,
o puede ser de 0 a 600 watts, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan la suficiente energía y potencia de poder mandar una señal de salida. La más normalizada o la más usada es la de 4 a 20. Sin embargo, puede mandar una señal de 0 a 5 volts de corriente directa, de 1 a 6 volts, de 0 a 10 o de 0.5 a 4.5 volts de corriente directa, ¿sí? Las señales, este es con respecto a los transmisores hidráulicos. Maestra, ¿y ese dónde se usa? A nivel industrial, de proceso, no. Ahí no, pues no requerimos, por así decirlo, de tanta potencia. Esa transmisión hidráulica se hace, por decir, en las grúas, sí, ahí tienen la forma de transmitir, las grúas que necesitan, donde ven ustedes que están construyendo edificios y que necesitan subir o mandar, no sé, material o demás. Entonces ahí se hace una transmisión hidráulica, entonces donde se requiera de mucha potencia. Otro ejemplo es en las grúas. Las grúas, el camión o camioneta, trae en la parte de atrás un cilindro, no sé si lo han visto ustedes, un como tanquecito, ¿sí? Ahí es donde traen el aceite. Y ese hace la transmisión, hace la función de mandar mucha potencia al mecanismo, a todo lo que es lo mecánico, para poder subir un camión o un carro, ya sea porque lo dejó mal estacionado o porque se les descompuso. Entonces ahí hacemos una transmisión hidráulica. Las señales telemétricas solamente se emplean cuando necesito mandar la información a distancias muy largas. Por decir, en la planta donde está la empresa donde trabaja mi esposo, que están haciendo el control y la automatización, está la planta y a 1 kilómetro o más está el cuarto de control, donde se manda ahí al PLC o a la UPR, dependiendo de lo que utilicen, toda la información, las señales. Entonces, ahí es cuando se usan señales telemétricas, que no es otra cosa más que mandar la información por medio de fibra óptica. Eso nosotros ya lo vimos en quinto semestre, cómo se hace la conexión, que llego con mi señal eléctrica y todo lo que tengo que hacer para convertirla a la fibra óptica. Luego ya llego al lugar donde voy a mandar ese mensaje y tengo que hacer otra vez otra conexión, ahora para convertir de la señal con fibra óptica a la señal eléctrica. Para que mi receptor que va a recibir la señal pues entienda el mensaje. Ahora, esto es muy importante y siempre se los he manejado, ¿sí? La señal de salida del transmisor deberá ser compatible con la señal de entrada del elemento receptor, de tal forma que no haya problemas de comunicación. Y es lo que les digo, si no se hablara, ahora sí, entre el transmisor y el receptor, no hablaran el mismo idioma o no manejaran el mismo tipo de señal, es cuando nosotros metemos al convertidor de señal, porque el transmisor o transductor ya van a mandar una señal de salida, ¿sí?, normalizada, porque ya el transductor ya hizo esta conversión de una información en forma física a una señal, ¿sí? Entonces, si el transmisor fuera, por decir, neumático, pues esa es la señal que va a mandar. Pero si el controlador es eléctrico, va a recibir una señal estandarizada, sí, pero de diferente forma. Entonces ahí es donde ustedes deben de meter un convertidor de señal entre el transmisor o el controlador, ¿sí? O entre el controlador y el elemento final. Eso ya lo hemos manejado y bastante. Tienen que ser compatibles todos los instrumentos que van a hacer la comunicación para informar cómo se está comportando la variable. Todos deben de ser compatibles de la señal. Ok, aquí tenemos la clasificación ahora, pero según o a partir del principio de funcionamiento, ¿sí? Entonces, vamos a conocer qué tienen esos instrumentos dentro de su cuerpecito, que los hace trabajar, ya sea neumática, eléctrica,
¿sí? Por medio de esas señales. Ok, tenemos los transmisores. Los transmisores se clasifican en, tengo dos neumáticos, que es el transmisor de equilibrio de movimientos y el transmisor de equilibrio de fuerzas. Son neumáticos. Tengo dos eléctricos, el detector de posición de inductancia y el transformador diferencial. Y tengo un digital, que son los transmisores inteligentes, los que ya usan protocolos de comunicación. Y dentro de, bueno, esa es la clasificación de los transmisores con base a su principio de funcionamiento. Ahora, la clasificación con base a su principio de funcionamiento de los transductores, tenemos a los resistivos, a los magnéticos, a los capacitivos, a los extensométricos o de galgas extensométricas y a los piezoeléctricos. Vamos a ver cada uno de ellos y cómo funciona. Ok. Voy a adelantar un poquito. Bueno, no. Primero esto. La señal que mandan esos transmisores está normalizada por la SAMA, que es la Asociación de Fabricantes de Instrumentos. Y en inglés, pues este es su nombre y por eso la abreviatura SAMA, SAMA. Han sido adoptada esta normativa en general por los fabricantes de transmisores y controladores neumáticos en Estados Unidos. Como es nuestro vecino, pues nos llega todo esto a nosotros. Ahora, en los países que utilizan el sistema métrico decimal, se emplean además la señal de 0 a 2 bars, ¿sí? Y aquí me dice un bar equivale a 1.02 kilogramos por centímetro cuadrado, que ese valor, ¿sí?, equivale aproximadamente a lo que es la señal de 3, ¿sí?, de 3 a 15 P6. 3 libras sobre pulgada cuadrada, que es lo que significan estas siglas, equivale a 0.206 bars o a 0.21 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Ahora, más bien a esto. Y 15 libras equivale a 1.033 bars o a 1.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si ustedes, por decir, ven, las señales de 0.21 kilogramos por centímetro cuadrado a 1.05, es como si dijéramos de 3 a 15. Pero bueno, nosotros pues estamos recibiendo todo lo que nuestros parientes de Estados Unidos nos mandan y ellos manejan el sistema inglés, que es el de libras sobre pulgada cuadrada. Ahora, el transmisor neumático, su configuración, su corazoncito, las partes principales que tiene es un sistema tobera-obturador. Sí, ahorita vamos a ver qué es la tobera, qué es el obturador. El movimiento de ese obturador regula la señal de salida en función de la señal de entrada. La señal de entrada es la señal o la información, ya sea que le mande el elemento primario o que reciba el del proceso. Como en el caso de la placa tobera, ellos no tiran ni mandan señal. Entonces el transmisor se conecta al proceso y la presión del proceso es la que él detecta. Ahora, genera una señal neumática variable linealmente de 3 a 15 P6 para el campo de medida de 0 a 100% de la variable. Vamos a suponer que yo tenga, voy a medir temperatura de 40 a 120 grados. 40 me representa el 0% de mi medida y el 120 representa el 100%. O sea que ahí tengo un rango desde un mínimo hasta un máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un transmisor neumático? Es un instrumento, un dispositivo mecánico que convierte un desplazamiento mecánico en variaciones proporcionales de presión. A veces los alumnos me dicen, maestra, ¿por qué siempre habla usted de la presión si estamos en la variable flujo o nivel o temperatura? Sí, pero
recuerden que cuando un fluido está en movimiento, ejerce una presión. Y eso es lo que detecta aquí va a mandar una señal con respecto a la variable, a la presión, a la temperatura, al flujo o al nivel. Pero el fluido, con simple hecho de estar en movimiento, genera una presión. Ahora, estos transmisores se basan en un sistema tobera-obturador que convierte el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. Ok, este es un corazoncito del transmisor. Llámese transmisor de equilibrio de fuerzas, de equilibrio de movimientos, del que se trate. Sus partes principales es la toberita y el obturador. ¿Qué es la toberita? Es un tubing, ¿sí?, por donde yo voy a mandar aire. Voy a mandar una presión de suministro de aire. Esa toberita en la entrada tenía una pequeña restricción que me va a hacer que sus mesas de 20 que yo voy a meter, pues se reduzcan a 15. Y en la puntita tiene lo que le llamamos nosotros la toberita, ¿sí? Por aquí tiene por donde pueda salirse el aire hacia la atmósfera. Ok, fíjense bien. Esta tuberita es a la que yo le voy a mandar, o este tubing, voy a mandarle su alimentación. Me dicen que el suministro constante de la presión de aire o gas, que es lo que manejan como fluido los transmisores neumáticos, no debe de superar las 25 libras sobre pulgada cuadrada. Los transmisores por lo general necesitan para alimentarse con 20. Con 20 la hacen y gacha, ¿sí? Ok, por aquí yo voy a meter esas 20. Aquí, pues por esta restricción voy a tirar presión. Ok, esa es la función, recibir aquí el aire. Y por este lado van a mandar la señal hacia el receptor. Ok. ¿Y qué hace el obturador? Ok, el obturador es una lámina muy delgada, pero muy resistente, que no se dobla. Ese obturador es el que va a recibir ya sea la señal, ¿sí?, o más bien la información del elemento primario, o la información del mismo proceso. Entonces, este obturador, ¿qué es? Es el que recibe la presión, y mecánicamente esa fuerza que se imprime en este obturador hace que si aumenta la variable de mi proceso, va a aumentar, lógico, su fuerza, su presión, y va a hacer que ese obturador se acerque hasta llegar a un momento en que puede tapar la toberita. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando mi presión o mi fluido, ¿sí?, de la variable que se trate, aumente demasiado, aumente hasta llegar al 100% de su capacidad, de su amplitud. ¿Ok? ¿Y cómo se da cuenta el receptor? Porque este obturador va a llegar a un momento en que tapa a la toberita. Ya no va a dejar escapar nada de aire. Entonces, si mi rango de la señal es de 13 a 15, pues se puede decir que los 15 los mando directo al receptor, ¿sí? Y entonces el receptor, cuando lo vea en la medida en la que yo le voy a mandar la señal, y tratándose, dependiendo de qué variable voy a estar midiendo, chirriones, ya aumentó casi al 100% del rango la temperatura, o el flujo, o el nivel, o la presión, ¿sí? Ok. Entonces, de esa manera se va a dar cuenta el receptor y a la vez el operador, porque va a estar viendo por medio de una indicación cómo se está comportando la variable. Entonces, dependiendo si la variable aumenta o disminuye, este obturador se va a estar acercando o alejando de la toberita. Cuando se aleja, eso quiere decir que va a bajar o va a disminuir la variable. ¿Cómo me doy cuenta? Yo, receptor, porque en la toberita
parte del alimento, una parte se va al receptor, pero otra parte se me escapa hacia la atmósfera. Entonces mi señal, si es de 3 a 15, ya va a estar más cercana al 3 que al 15. Entonces de esa manera el instrumento y el operador a la vez se va a dar cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Ok? Ahora, si yo grafico, ¿sí?, la distancia de la tobera obturador con respecto a la presión, ¿sí?, voy a darme cuenta que este sistema no es lineal. ¿A qué se refiere con no lineal, maestra? A esto. Fíjense bien, aquí hasta la imagen nos ayuda, porque aquí yo estoy ejerciendo la presión en un punto, ¿sí? No en todo el tramo del obturador, en un punto. ¿Qué pasa si yo me voy a ir a que me vean? ¿Qué pasa si este es mi obturador? Lo voy a agarrar de aquí en medio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le aplico presión aquí? ¿Se va derecho mi pluma? ¿O mi obturador en este caso? ¿Qué pasa si le aplico en este punto? Se va a hacer así. Entonces, si aumenta mucho la variable de mi proceso, pues no lo voy a poder yo, receptor, darme cuenta, porque parte del obturador va a tapar parte de esa toberita, pero va a dejar un hueco porque no está en una forma lineal, ¿sí? Yo, toberita, necesitaría yo que mi obturador fuera así, lineal, y me lo cerrara. Pero por su comportamiento no es lineal, o es así, o es así, y no tapa totalmente la tobera. Ok, ¿qué se hace para hacer o lograr que mi instrumento fuera ya lineal la señal? Ok, ¿qué hacemos? Como ya me dijeron que no es lineal, entonces, aparte hay dos cosas, una que no es lineal con la pura toberita y el obturador, y la otra que la señal que mandan es muy débil, muy pequeñita, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de transmisores. Este es el transmisor de equilibrio de movimientos. Hay un transmisor que hago, bueno, que tengo aquí mi toberita, a la que le voy a meter una presión de suministro o alimentación de 20 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Y este es mi obturador, el que va a recibir esa fuerza o esa información del elemento primario. Este fuelle de realimentación lo que va a hacer es, ok, si por aquí agarraste la presión en un punto, o aquí, o acá, yo fuelle de realimentación, lo que voy a hacer es obligarte a que entonces te vayas derechito, 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 para que tapes bien derechita, en forma lineal, la toberita, ¿sí? Y que no seas así chueco o de este lado. Para eso es el fuelle de realimentación, para equilibrar, por eso su nombre, para equilibrar el movimiento de este obturador y que mi señal que voy a mandar por acá sea lo más lineal que se pueda. Para eso se ocupa el fuelle de realimentación. Ok. Bueno, me ayuda para equilibrar y hacer lineal mi señal. Pero ya me dijeron que manda una señal muy, muy débil. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa le pongo al cuerpecito de mi transmisor? Pues una válvula piloto o relé amplificador, que también se le da ese nombre, al cual voy a alimentar, porque si necesito fuerza aquí, ¿sí?, pues necesito a alguien que también se alimente bastante bien, y entonces yo le voy a suministrar también una presión, voy a alimentar 20 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, alimento aquí y alimento acá. Y ahora sí, carnal, tú tobera y yo válvula amplificador, y entonces ya tenemos la fuerza suficiente
para mandar la señal al receptor. Eso es lo que hacen o lo que contiene un transmisor de equilibrio de movimientos. Puede tener ya integrado una indicación o no, sí, pero las partes principales en el transmisor es el obturador y la toberita. Ese es su corazón. Sin estos, no funciona. ¿Qué le pongo? Aquí en este caso le puse un fuelle para hacer mi señal que sale lo más lineal que se pueda. Y no cometer errores. Que no tape bien la toberita, o si se aleja, no se aleja en forma lineal, y me mande una señal equivocada o mal, ¿sí? Ahora, aquí lo que les decía yo, dice, hay que señalar que en este tipo de transmisores, las palancas, mejor conocidas como obturador, deben ser livianas, pero bastante fuertes para que no se doblen. Entonces, aquí ya mando la señal. Ahora, no sé si se acuerden, o lo mencionamos el semestre pasado, cuando vimos las tecnologías actuales, que una desventaja que tiene un sistema neumático es las distancias. Las distancias. ¿Se acuerdan cuando vimos los tres, por así decirlo, los tres errores que manejamos en la transmisión? ¿Sí? Uno de esos errores o desventajas es que no se respeten las distancias. Como es aire, no tiene la velocidad ni la fuerza de una señal eléctrica. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tomen en cuenta al fabricante para que en su catálogo o en el instructivo que les dan, les mandan decir a qué distancia debe de estar el transmisor del receptor. Llámese indicador, registrador, controlador. ¿A qué distancia? ¿Sí? Para que respeten esas distancias y no pongan a distancias más alejadas. Si las ponen a distancias más cortas, no hay bronca. Al contrario, mejor. Es como en la escuela cuando doy este tema, les decía yo, para que me entiendan, muchachos. A ver, aquí el airecito va a llevar el mensaje al receptor. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Uno de ustedes lo voy a mandar a que lleve un mensaje. Ustedes, alumnos, están haciendo la función del aire. Y van a ir al edificio 2, nosotros estamos en el 3, y van a ir al edificio 2 a llevarle el mensaje a un maestro, a una secretaria, lo que sea. Lógico, se van a ir lo más rápido que puedan, algunos hasta corriendo, ¿eh? Vete corriendo, pero corriendo, y llegan. El chico es atlético, de gimnasio y todo, pues llega corriendo y le da la información a la secretaria o al maestro. Pero ¿qué pasa si yo le digo, vete a las oficinas de la Biblioteca Central a llevar este mensaje? Llegaría con la lengua de pechera, llegaría sofocado, que no podría dar el mensaje en el momento, se tardaría en lo que se calma, en lo que jala aire y todo eso. Ah, bueno, pues así son los instrumentos. Si yo los pongo a distancias más largas de las que me recomienda el fabricante, el transmisor nunca va a poder llegar a dar el mensaje correctamente al receptor. O se tardaría mucho más tiempo de lo que de por sí ya se tarda. No sé si se está entendiendo este ejemplo, pues a lo mejor chusco, pero sí se entiende lo que deben ustedes de considerar en los transmisores neumáticos. Sí, maestra. Profesora. Sí, maestra. Ok. Ahora, aquí son dos puntos que deben ustedes de tomar muy en cuenta en estos instrumentos. El sistema descrito compuesto por el conjunto tobero-obturador y la válvula piloto tiene las siguientes desventajas. Una, variaciones en cuanto a presión del aire de alimentación. Generalmente influye en la señal de salida. Si mi aire no va a la presión de alimentación que me piden, si mi aire va sucio, va con humedad y demás, voy a tener problemas
en la señal, porque se me empieza, si va sucio, se empieza a taponear la tuberita, ¿sí? Y voy a empezar a tener problemas. Ahora, otra, las vibraciones que pueden existir en el proceso, influyen en el juego mecánico entre el obturador y el elemento de medida y dan lugar a pulsaciones en la señal de salida, ya que el factor de amplificación del sistema tobero-obturador es muy grande. Entonces, aquí debo de cuidar, si en mi proceso hay vibraciones, no poner al transmisor sobre la tubería o sobre el equipo. Buscar la manera de colocarlos en un yugo, en un pedestal o en una superficie, ¿sí? Instalarlo para que el transmisor no sufra esa vibración. Son los dos puntos importantes que tiene como desventaja, pero que ustedes pueden cuidar, que ese aire que ya vimos, ¿se acuerdan en quinto semestre? En las tecnologías, cómo debería de ir, ¿sí? Entonces, desde ahí, ustedes cuidar eso. Y luego ver si hay vibraciones, poner retiradito, pero a una distancia que me permita que la señal llegue. Que no se puede, que no me permita, pues entonces me voy a escoger un transmisor eléctrico. Si ya mis condiciones y todo lo que vi no me permite que el transmisor neumático llegue correctamente a mi receptor, entonces ya tengo los criterios suficientes para seleccionar otro tipo de transmisor que sí me haga esa función. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice, los inconvenientes mencionados anteriormente generalmente se evitan o eliminan, ¿sí? Disminuyendo la ganancia del conjunto por realimentación negativa de la señal posterior de la tobera sobre el obturador, ¿sí? Pero aquí se elimina cuidando que el aire llegue con la presión que necesito, lo que voy a alimentar, y cuidando que no exista, o si existe este problema de las vibraciones, poner a mi transmisor en otro lado. A veces no es de que vibre el suelo, sino que el mismo fluido, al estar en movimiento, ¿sí?, hace que medio vibre el tanque o la tubería, ¿sí?, que es cuando les comentaba clases atrás, que es donde el flexible entra para ver con qué presión viene ese fluido para dejar en ciertas partes de la tubería como que holgadito para que no existan esas vibraciones o que se pueda tronar, ¿sí? Entonces, bueno, pues no lo puedo poner sobre la tubería o sobre el equipo, pero muy cerquita pongo un yugo o un pedestal y ahí lo instalo. Y no hay bronca, no hay problema. Está cerquita, estoy respetando las distancias que me dio el fabricante, ¿sí? Y no hay problema de que pueda tener problemas a la hora de la señal. ¿Quién me indica eso? El fabricante. Él me da distancias y todo, y yo ya tomo la decisión estando en la planta. Que no hay vibraciones, no hay problema. Lo monto sobre la tubería. Ok, si yo destapara un transmisor de esos que ya son muy viejitos, veríamos esto. Veríamos por dónde alimento, dónde le pongo el aire de alimentación, ¿sí? Y cómo va a ser todo el caminito, el airecito, cómo va a estar aquí mi fuelle, ¿sí?, mi válvula de amplificación, y cómo va a estar la toberita y el obturador, ¿sí?, acercándose, alejándose, y entonces llamando la señal a mi indicador. Tiene identificación integrada, que bueno, no tiene, bueno, pues mando entonces, de aquí ya con mi válvula amplificadora, saco mi señal de salida hacia mi receptor. Ya estos transmisores son muy viejitos, adentro traen su manómetro que puede estar observando. Si algunos lo traen adentro, algunos lo traen por fuera, pero dos manómetros, uno que me indique
que sí está llegando el aire de alimentación, las 20. Y el otro manómetro para decirme si están saliendo la señal de 3 a 15 o qué señal está saliendo para saber si aumentó o disminuyó la variable de mi proceso. Ahora, tengo el otro transmisor de equilibrio de fuerzas. En el primero ocupábamos un fuelle. Aquí lo que ocupo es como un diafragma, ¿sí? Un diafragmita. Igual, recibo la presión o la información de mi elemento primario, ¿sí? Y esta barra ya no se enchueca ni nada, sino que yo voy derechito, alejándose o acercándose, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Alimento con las 20 libras, equilibro para que mande una señal lineal y alimento aquí a mi válvula piloto o relé amplificador. Y entonces mando la señal de salida. Ahora, un sistema transmisor consiste generalmente en un elemento primario o detector de variación de la magnitud, que puede ser el mismo proceso a medir. El elemento transmisor algunas veces lleva incorporado el elemento detector, ¿sí? Algunas veces. El elemento receptor de las distintas magnitudes de la variable a medir, ¿sí? Que puede ser indicador, registrador o totalizador, ¿ok? Entonces, un sistema transmisor consiste generalmente de estas. Puede tener el elemento primario o no lo puede tener y detectar la variable del mismo, ¿sí? Como en la placa, pues sí hay, pero dice que consiste generalmente en un elemento primario que ya puede tener dentro del mismo transmisor, puede tener dentro del mismo transmisor un indicador o un totalizador, etcétera, dependiendo de cómo se esté fabricando. ¿Cuál es su función? Mandar la información, mandar la señal. Ventajas. ¿Qué ventajas hay de los transmisores neumáticos? Pues ventajas, transmisión segura en ambientes peligrosos. Esto es lo que les gusta más a los operadores, a los obreros y demás, a los ingenieros que trabajan en procesos peligrosos, la transmisión neumática, porque es una transmisión segura en ambientes peligrosos. Insensible a la contaminación electromagnética. Ahí las interferencias electromagnéticas le hacen al aire lo que dijo Juan Juárez, ¿verdad? Que nunca supe qué le hicieron, pero me imagino que le han de haber tirado el sombrero nada más. Y inicialmente menor costo que los eléctricos, inicialmente. Desventajas de los transmisores neumáticos. Compresibilidad del aire, lo tengo que comprimir. Me va a mandar una transmisión lenta y está reducido a distancias cortas para limitar el retraso. O sea, si todavía de lo que me mandan le pongo más distancias, pues menos va a llegar, va a ser la transmisión mucho más lenta de lo normal. Sensibilidad a las condiciones del aire, sensible a que puede llevar humedad, puede estar sucio y tapar mi tuberita, que necesito filtros y que requiero de compresores. Esas son las desventajas que tiene. Por eso aquí dice inicialmente menor costo, pero una vez que veas si no tienes nada de esto, tienes que comprarlo. En el sistema de transmisión neumática se utiliza aire como elemento transmisor o gas. El cero vivo, permite detectar fugas o cortes de la línea. Su alimentación es de 20 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Se acuerdan cuando vimos las tecnologías actuales y que ahí les dije con cuánto alimentábamos los neumáticos, de cuánto era su señal de salida y les dije lo que era el cero vivo? ¿Se acuerdan de eso?
Sí. Sí, maestra. A ver, ¿quién dijo sí? Yo. Bueno, el cero vivo es una referencia que nos permite saber si nuestro, ya sea un instrumento o lo que tengamos, o cuando en este caso un permiso, si existe, por ejemplo, una fuga, ¿no? De aire, o si está descompuesto nuestro alimento. Ajá. O una condición anormal, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo te das cuenta, Raúl? O sea, para los que no estuvieron con nosotros el semestre pasado, a ver, espérame tantito, José Raúl. Los que no estuvieron conmigo en quinto semestre, ¿vieron tecnologías actuales? No. No. No, profesora. No. Entonces no les mostraron el sistemita de cómo se recibe el aire y por todos los pasos que sigue para llegar. No. No. Sí, lo que me dijeron los de la mañana. Y se me hace raro tan solo con Alberto que no los hayan visto, pero bueno. Bueno, para redondear, lo que dijo José Raúl tiene razón. El cero vivo es para detectar si su instrumento está o no está funcionando correctamente. Pero, pues si nada más me quedo ahí, digo, pues sí entendí eso, pero cero vivo. Ok, en ese entonces yo les pregunté a mis alumnos si sabían por qué motivo la SAMA, que es la que normalizó este valor, ¿por qué empezó en 3? La señal es de 3 a 15. El 15 sí lo entiendo, que no sea de 3 a 20, porque yo estoy alimentando 20 libras sobre pulgada cuadrada, pero a la entrada, el tubing o la tobera tiene una restricción. O sea, me reduce el paso, entonces me va a tirar presión. Eso sí lo entiendo. El 15 no es 20 porque hay una restricción, sí, hubo una caída de presión. Ok, y el 3, ¿por qué Sama no empezó en 0? Pues ahí se implementó el concepto del cero vivo. O sea, cuando tengamos 3, eso se va a significar que tenemos un 0, ¿no? De la señal, ¿no? Pero si tenemos menor a 3, es que ya algo está fallando, ¿no? Exactamente, que si la señal empezara de 0, el operador no tendría forma de detectar o de darse cuenta de que está pasando ahí algo en el instrumento. No habría forma de identificar. Sin embargo, empezaron con la señal de 3 a 15 porque te dejaron del 0 al 3, ese rango es a lo que le llaman ellos cero vivo. ¿Sí? Es un rango pequeñito, pero que si tu señal se baja del 3, aguas, ahí ya está pasando algo. Ya no me está mandando la señal como se debe. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual la señal, tanto la neumática que es de 3 a 15, como la eléctrica que es de 4 a 20, ¿sí? Y no empezaron en 0, ninguna de las dos, ese es el motivo, para que el operador se dé cuenta. Si se baja su agujita del 3 o del 4 en los eléctricos, ahí pueden detectar, ¿sí?, que está pasando algo. Por eso aquí decimos que el cero vivo, que es una presión mínima de 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí?, que es la presión de 3, o así, por así decirlo, permite detectar fugas en el neumático o cortes de línea en el eléctrico, ¿ok? Muy bien. Estos son los instrumentos, vean ustedes, pues ya hasta por su forma, pues detecta uno, se da uno cuenta de que son ya muy viejitos, ¿sí? Y pueden servirme para este nivel, para temperatura, para presión o presión diferencial, ¿sí? Si destapamos esta cajita, es lo que ustedes vieron. Estos instrumentos aquí, los que nos están mostrando,
pueden ser que estén volteados al revés, o puede ser que estos sean ciegos, no traen indicación integrada, ¿sí? Entonces, de todos modos, ellos tienen que mandar la información al indicador o registrador y al controlador. Ahora, yo tengo transmisores neumáticos de presión diferencial, ¿sí? O puedo tener transmisores neumáticos de presión. Uno de estos hoyitos está tapado y solamente llego y me conecto aquí. Aquí me conecté. Y entonces, aquí, si en estos instrumentos hay un diafragmita, ese es el que va a recibir la presión y la va a transmitir, el diafragmita va a empujar al obturador, ¿sí? Para que se vaya acercando o se vaya alejando de la toberita y entonces me detecte lo que está pasando. Si no trae aquí elemento primario, la misma presión de mi fluido va a pegar en ese obturador. Tengo transmisor neumático de temperatura. Y muestro un transmisor neumático de nivel. En flujo es muy raro que ustedes vean un transmisor neumático, porque flujo es una de las variables más difíciles de poder controlar, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos tenemos imágenes. Yo, en mi vida profesional, ya no alcancé, bueno, no me tocó, yo nunca vi un transmisor neumático. Llegué a ver lo que hasta la fecha se ve, válvulas neumáticas, pero transmisores, ya todo lo que ya hace 32 años que dejé de trabajar en la industria, ¿sí? Entonces, a mí ya no, bueno, yo las plantas donde llegué a ir, yo no vi transmisores neumáticos, eran todos eléctricos. Eso sí, en ese entonces ni protocolos ni nada de comunicación había, pero sí los transmisores no eran así tan viejitos. Y en la escuela, desgraciadamente, no sé quién fue el sonso, que tiró un transmisor neumático que teníamos ahí por lo menos para demostración en el salón de clase. Nunca lo volví a encontrar, pero bueno. Esta es una hoja de especificación en donde traigo un montón de datos y demás. ¿Por qué se las muestro? Porque quería yo mostrarles, ¿sí?, con cuánto se alimenta, en este caso que esta es una hoja de especificación de un transmisor, ¿sí?, con cuánto se alimenta y de cuál es su señal de salida, ¿sí? Si yo ocupo otras unidades, ¿sí?, aquí está su rango de señal de salida, ¿ok? ¿A qué presión y temperatura límite o la temperatura límite? Esto es muy importante ya en un catálogo que tomen todos estos criterios, que los observen, que vean hasta qué temperatura y hasta qué presión puede soportar ese instrumento que ustedes están viendo. Y debe tener los procesos para comparar, sí aguanta. Mi temperatura es menor o mayor, etcétera, etcétera. Sí. Ok. Bueno, ahí como comentario también había leído que lo del cero vivo siempre cumple la condición de 5. ¿Por qué 5? Porque el 5 es lo que acostumbramos a vernos siempre, es decir, 5 dedos en la mano. Por ejemplo, si se divide 15 entre 3, pues te da 5. O allí que son 100 entre 20, pues igual te da el factor 5. Ok. Eso no me la sabía, la regla de la mano. Qué bueno que hiciste el comentario. Muy bien. ¿Dónde lo aprendiste eso? Pues navegando en internet, en un PDF. Eso es bueno. Ustedes son de ya no son de la época de las generaciones Z. Están ustedes entre los milenios, más o menos. Es que en el diplomado estoy viendo eso, ¿ves? Por eso. Pero nacieron ya con la tecnología. Qué bueno. Eso me da gusto
No conformarse con lo que el profesor les da. A veces podemos cometer errores y decir cosas que no son, y por eso ustedes deben de buscar, o como siempre se los he dicho, y aunque el maestro Cornejo no le gusta, el tiempo no nos permite, no nos ayuda para dar un poco más. Tenemos que dar lo más importante y es una embarradita. Cuando ya estén allá afuera trabajando, sí, es una embarradita, pero muy bien embarradita porque damos los conceptos o los principios básicos. Ya ahí pues ya se extienden a conocer más cosas, como ahorita en el caso de compañero, que bueno, y eso me da gusto, ¿sí? Hay otras formas para que ustedes capten mejor la idea. Entonces, no se queden nada más con lo que el maestro les da. Busquen. Ah, la maestra dijo que esto era azul. Ah, le busco acá. Ah, sí es azul, pero también puede ser un azul marino, un azul cielo, un azul esto. ¿Sí, sí me entienden? Nunca se queden con lo que uno les da. A lo mejor sí, corremos con la suerte de que todo lo que les di, pues sí existe y sí es verdad, pero no es lo único. Hay más cosas y a veces te ponen ejemplos hasta más fáciles que dices, ay, es que la maestra me la complicó, me puso este ejemplo y no entendí muy bien, pero aquí con este ejemplo ya entendí un poquito mejor. La tarea de un profesor no es tan fácil como muchos de ustedes han de creer. Tenemos que buscar, cuando yo empecé a dar clases, de verdad, era tanta la presión que yo tenía, porque yo juré y perjuré que en mi vida, lo último que haría yo en mi vida era dar clases. Entonces, cuando entré a química, pues tenía años de haber salido de la carrera, que no tocaba un libro y demás. Y cuando me tocó dar la primera unidad, bueno, estequiometría y todo eso que fue el tema de mi examen, no hay bronca. La unidad 2, soldadura blanda, suma hecha, soldadura blanda, ¿qué habla la soldadura o por qué soldadura blanda? Para microprocesadores, no, pues en mi vida había yo escuchado eso. ¿Y qué es? Y empecé, maestro, ¿qué es la soldadura blanda? ¿Por qué me pregunta? Para saber si tengo conocimientos. Esa fue la respuesta de muchos de mis compañeros de academia. No, es que yo desconozco. Pues hay que estudiar, maestro. Y hay que estudiar y hay que estudiar. Nadie me ayudó. Nadie, dije, madre mía. Por la única soldadura que yo manejé en el taller de máquinas y herramientas, pues es con la cosa esa, ¿cómo se llama? Electrodo y demás. Dije, pero no creo. Y me dice una maestra, ay, pues tan sencillo, Natalia. Ponnos a exponer. Eso sí, es la primera y la última vez que yo pongo a alguien a exponer sin tener conocimientos. Horrible. Duró una semana las exposiciones, yo con vómito, con diarrea de los nervios. Dije, no. ¿Saben qué hacía? A veces me salía al pasillo. ¿Para qué? Para que no me preguntara. Ese primer semestre fue de muerte, fue horrible. Lo que es con el tema de soldadura y con el tema de cristales, que era la siguiente unidad. Dije, cristales, yo no lo vi, y luego voy y le digo, oye, Ale, ¿vimos cristales en la carrera? No, dice, ese tema lo ven los metalúrgicos, nosotros no. ¡Ta mano! ¿Y ahora qué hago? Pero en soldadura, y agarraba yo un libro y agarraba otro libro, y no como ahora que ustedes tienen internet, que es una maravilla. Yo mis apuntes a manita todos. Había veces que veía yo las 2, 3 de la mañana, y me decía mi esposo, ya acuéstate, por favor. Sí, espérame, pero estoy haciendo mis... Y un día entra mi hermano, que es ingeniero mecánico, egresado de ahí de CIME, Zacatenco, y él está dando clases en el CIME Escapuzalco. Entra un día y me dice, ¿qué era tú loca? ¿Qué estás haciendo?
Tenía un libro acá, otro libro acá, otro libro acá, tenía yo toda la mesa llena de libros. Le digo, pues estoy preparando mis clases. Dice, ¿y tienes cara de angustia? Ay, Rafael, le digo, es que no encuentro información, le digo, y acabo de poner a exponer, pero no sé ni de qué están hablando. No inventes, ¿cómo que no sabes de qué están hablando? Le digo, no, es que viene en la unidad 2, soldadura blanda, que para microprocesadores, pero no tengo ni idea de qué es eso. Y ya busqué en varios libros y no tengo. Ay, estás re loca, fue todo lo que me dijo. Y se salió. A otro día llego y me dice mi mamá, mijita, ya estoy esperándote para que comamos. Pero tu hermano vino hace rato y me dijo que si ya habías llegado, y le dije que todavía no, que en cuanto llegaras fueras a verlo. Le digo, ay, ¿no sabes para qué me quiere? Dice, no. Pero ¿sabes qué? Mejor come primero y luego ya vas. Bueno, pues sí. Lo que me estaba yo sentando cuando entra mi hermano, con un tambache así de libros. Me dice, a ver si esto te sirve. Mira, la soldadura blanda es una soldadura de plomo estaño y se utiliza para soldar todos los componentes que llevan los microprocesadores. Ya estuve viendo. Fui a la biblioteca, dice, y como mecánicos, pues nosotros sí tenemos mucha información de eso. Y te traje en todos estos libros, viene algo de lo que es la soldadura blanda. No, yo sentí así como que algo pesado se me quitó, y más que empecé de lo que mi mamá me estaba sirviendo, si es esta la soldadura, por ciento de esto, por ciento de tantos métodos, no, dije, de aquí soy, y empecé a hacer mis apuntes. Ya los maestros que no voy a mencionar nombres, pero de los que voy a hacer referencia, ya se jubilaron, ya no están. Pero les juro por Dios que me está escuchando, que todos los maestros me pidieron mis apuntes. Todos. Y uno que fue al primero que le pregunté y que me dijo, ¿qué? ¿Me está preguntando para ver si tengo conocimientos? Ese no me los pidió, me los robó. ¿Por qué? Porque una de las maestras me pidió los apuntes y luego me dice, maestra, me da mucha pena, dice, pero no me puede regalar otra copia. Le dije, porque se me perdieron y no los encuentro. Un día pasando, no sé qué maestro le tropezó con la silla donde tenía el otro su maleta y salen todas sus cosas que traía en su maleta, y lo primero que salieron fueron todas las hojas que le saqué copia a la maestra con mis apuntes de soldadura blanda. A mí me costó, y me costó mucho, muchachos, mucho, lágrimas, diarreas, vómitos, de nervios, de querer. Me dice mi hijo, mamá, es que tú eres muy perfeccionista. No es eso, mi hijo, pero fui alumna, y gracias a Dios yo corrí con la suerte de tener maestros muy bien preparados, que la mayoría trabajaba. Entonces, con los ojos cerrados nos daban la clase, y no me importaba salir a las 10 de la noche por oír esas clases tan padres. Yo orgullosa estoy de haber salido de la escuela donde salí. Entonces, si yo me negaba a dar clases, no quiero ser una maestra al ahí se va, o dejar que mis chicos expongan. Sí, los voy a dejar exponer, pero cuando yo tenga conocimientos del tema, para que si están cometiendo errores a la hora de exposición, tenga yo el conocimiento para aclararles o decir, no, ahí estás mal, es esto y lo otro. Pero me costó, muchachos. Tengo 23 años ahí en ESIME, pero me ha costado, y cada semestre, como ahorita que me tocó sexto, busco, a ver, ¿qué nuevo hay? Proveedor fulano de tal, a ver, ¿tiene algo nuevo? Lo reviso, no, sí, esto ya lo tengo en mis notas, esto me faltó, o me parece interesante, o este nuevo dibujo, lo pongo y quito el anterior. Cada semestre que me tocan, o cada año que me toca la materia, estoy arreglando mis notas. Pero eso, nunca me he quedado conforme con lo que ya tengo. Ya. Apuntes del año de la canica, ya, no.
Si ustedes, o llegara mis alumnos de las primeras generaciones que atendí a ver los apuntes que tengo hoy, va a decir, qué gacha, maestra, qué mala onda. Ay, yo sí, está con presentaciones en PowerPoint, y antes utilizábamos lo que eran los acetatos, pero nunca se conformen con lo que el maestro les da. Busquen, y ustedes ya tienen una maravilla que es el Internet, pero también chequen, no todo lo que sale en Internet. Yo he visto transductor y convertidor es lo mismo, no es cierto, no es cierto, ¿sí? En tan solo revistas que he visto, hasta traen una falta de ortografía o palabras que ni siquiera existen. Entonces, qué bueno, me gustó ahorita. ¿Quién fue el de la manita que dijo la mano que lo vi, no sé quién? Yo, maestra. Roberto Mendoza. Muy bueno, Roberto. Eso me da gusto. Y háganlo. Pero métanse a internet a buscar cosas que de veras les sirvan. Ustedes como futuros ingenieros deben de estar actualizados siempre. No pierdan el tiempo en meterse a jueguitos o ver el chisme, a ver quién dijo esto y cómo se pelearon y quién se agarró. No, busquen información, pierdan su tiempo valiosamente. ¿Ok? Bueno, gracias, Roberto. Estuvo bueno eso. Eso no me lo sabía yo. Sí, maestra. Ok. ¿Alguna duda con respecto a lo que son los transmisores neumáticos? ¿Alguna duda que les haya quedado? De mi parte no, profesora. No, creo que no, profesora, por el momento no. Por el momento no. Ok, recuerden, valores que tienen que aprenderse, alimentación y tipo de señal que mandan los neumáticos. Alimentación 20 libras sobre pulgada cuadrada. Ya no digo que se graben todos los demás valores. Con 20 libras sobre pulgada cuadrada la alimentación y la señal de 3 a 15 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué características debe de tener el aire? ¿Cuáles son las partes principales de un transmisor neumático? ¿Sí? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo se clasifican con base a su tipo de señal y con base a su principio de funcionamiento? Son preguntas claves. Váyanlas tomando en consideración. Miren, voy a empezar con lo que son los transmisores electrónicos. Realmente electrónicos, ya suena más electrónico a lo que es el digital y eso, pero bueno, aquí igual lo engloban. Los transmisores eléctricos generan una señal estándar de 4 a 20 miliamperes. Igual aquí no se empieza en cero para dejar que pueda detectar el operador algún mal funcionamiento, ¿sí? A ser posible, lineal. A veces sustituida por un voltaje de 1 a 5 volts, de 0 a 10 volts, etc. Si existen problemas de suministro electrónico, o sea, si hubiera problemas de que mandara la señal de 4 a 20 o que el suministro electrónico hubiera algún problema, entonces manejan en voltaje, ya no en miliamperaje. Se asigna a la entrada nula una corriente de 4 miliamperes y sirve para detectar de este modo cortes de línea. O sea, no se empieza en cero como en el neumático es igual, se empieza en 4 para poder detectar algún corte de línea, a lo mejor, no sé, no es señal de agua, no hay los motores, existen muchas cosas que me pueden ocasionar problemas a la hora de transmitir, porque es entonces que se va a transmitir la información de recibida del electromagnetismo y ya en forma de señal. El transmisor electrónico generalmente son más precisos y de respuesta más rápida que los mecánicos, como es el caso del neumático. Esto se debe en parte a la precisión de los circuitos electrónicos y también a los pequeñísimos movimientos que se necesitan en los elementos elásticos para obtener el cambio eléctrico, ¿sí? Los transmisores electrónicos generan la señal estándar de 4 a 20 miliamperes a distancias, ¿sí?, de 200 metros a 1 kilómetro.
Pero fíjense, cosa curiosa, de la planta que les estaba diciendo, la planta está casi, yo pienso que hasta más de 1 kilómetro del cuarto de control. El proceso está acá y el cuarto de control está hasta por acá, porque ellos sí utilizan en un tramo fibra óptica para llegar al cuarto de control, ¿sí? Entonces aquí, esto lo vi en un catálogo y hace poco lo vi también en internet, ya hay como información. Distancias de 200 metros a 1 kilómetro, ¿sí? Según sea el tipo de instrumento transmisor. Hay algunos que no alcanzan esta distancia y la distancia debe de ser menos. Es importantísimo tomar en cuenta esto, muchachos, porque si ustedes no toman en cuenta las distancias del transmisor con respecto a su receptor, no van a poder mandar la señal adecuadamente. Eso grábenselo, ¿sí? Entonces los transmisores eléctricos o electrónicos, el que ustedes me digan, o con protocolos ya de comunicación, se alimentan los transmisores con 24 volts de corriente directa para mandar una señal de 4 a 20 miliamperes. Tenemos dos. Uno que va a trabajar a 2 hilos, por uno alimento y por el otro mando la señal, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar. Esto es su corazoncito del transmisor, lo que contiene adentro el transmisor electrónico de equilibrio de fuerzas. ¿Se acuerdan ahí que dijeron en la anterior, sí? En la anterior, que mandaba o trataba de mandar una señal lo más lineal que se pudiera, hacer posible lineal. Ok, ¿qué tenemos en este transmisor electrónico? Ustedes lo conocen a este señor, ¿cómo se llama? Es el tubo Bourdon, al cual va a entrar la presión de mi proceso. Ese elemento primario, por así decirlo, ¿sí? Ese Bourdon es el que se va a estar enderezando o encogiendo según la presión que se ejerza aquí en él, ¿ok? ¿Qué otra cosa tiene? Tiene una bobina detectora. Esa bobina en estos instrumentos es como la toberita en el neumático. Esa bobina detectora, ¿sí? Voy a traer el hilo con la alimentación a una unidad magnética de realimentación. ¿Qué va a hacer esta unidad magnética? ¿Cuál es su función? Pues su función es, como en el obturador, mantener a esta barra equilibrada para que, dependiendo de qué tanta presión ejercieron aquí en el burdón, este burdón está conectado a este resorte y al muelle de cero, ¿sí? Y va a estar tratando de subirla o regresarla, dependiendo qué tanto se mueva este señor, ¿sí? Entonces esta bobina, esta barra magnética, ¿sí?, se va a estar alejando o acercando a la bobina detector. Dice, este instrumento está formado por 2 piezas de ferrita, una en la barra y la otra fijada rígidamente en el chasis del transmisor, y contiene una bobina conectada a un circuito oscilador. Cuando aumenta o disminuye el entrehierro, o sea, la separación de aquí, disminuye o aumenta respectivamente la inductancia de la bobina detectora, modulando, eso es lo que hace este oscilador, modula la señal de salida, ¿sí? Eso es, busquen en internet qué función hace el oscilador, ¿sí? Y su función es modular la señal de salida, ¿sí? Él la modula. ¿Con respecto a qué? Con respecto también a este. Si se fijan aquí, alimento a esto, tiene aquí una resistencia, pero también entra aquí. Y este va a recibir la señal o la información de la bobina detectora y la va a modular para que salga
con un valor de 420 miliamperes. Yo aquí estoy aplicando 24 volts de corriente directa. Pero aquí tengo resistencias y entonces yo convierto volts, resistencias, a una señal en amperaje de 420 miliamperes. Lo que comúnmente se conoce como la reina de Inglaterra, ¿no? Es una formulita, ¿ok? Entonces, esta unidad magnética, su función es estar equilibrando a esta bobina detector, ¿sí? Digo, a esta barra que tiene aquí las dos piezas de ferrita, una aquí y la otra acá. Y entonces el entrehierro es la separación dependiendo de la presión que apliqué aquí, de mi proceso. Este se va a estar enderezando, pues va a estar jalando esto. ¿Qué es el muelle de cero? ¿Alguien lo ha escuchado? Pues nos sirve, ¿no? Es un tornillo, ¿no? ¿Es el que dijo? Bueno, es un tornillo que nos permite hacer el ajuste de ese equipo. ¿Cómo lo ajustas? ¿Ajustarlo para qué, José Raúl? Dile a tus compañeros. Como es de cero, pues vamos a tener, por ejemplo, si estamos alimentando el transmisor y nosotros, como no tenemos ninguna presión o, bueno, sí, presión en el caso del diafragma, vamos a querer visualizar ese cero. ¿Y cuál es el cero? Es el cero mismo, ¿no? En este caso, si es señal eléctrica, pues 4 miliamperes. Pero si estamos viendo que tenemos un poquito menos de 3 miliamperes, tenemos 5 miliamperes, es decir, que está desajustado. Entonces vamos a mover ese tornillo para poderlo ajustar. Por ahí vas, José Raúl, por ahí vas. Mira. Pero sí vas. Poquitito así, algo más sencillo. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños? Y creo que esto lo comenté el semestre pasado, José Raúl. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban niños o un poquito menos grandotes que ahora? Y los llegó a mandar su mamá a la tienda a traer azúcar. Y les daba un trastecito o huevo, era lo que se acostumbraba más. Huevo o azúcar, ¿sí? Porque a veces les daban la bolsita y se les llegaba a romper. Llévate este trastecito y ahí que me pongan, ve por 1 kilo de azúcar o ve por 1 kilo de huevo. No sé si ustedes llegaron a observar que el de la tienda, antes de pesarles el azúcar o el huevo, pesaba el traste que llevaban ustedes. En las básculas de ahora que nada más le apachurran algún botoncito, en las de antes de balanzón, ahí se notaba muy bien, porque tenía la medida en gramos, en kilos, y en medio tenía una barrita con un tornillito. Entonces, cuando ponía en el balanzón el señor de la tienda el cacharrito que llevaban, le movía ese tornillito, lo que acaba de decir José Raúl. ¿Para qué era? Bueno, decían, en ese entonces decían tarar la báscula. No es tanto tarar la báscula, no está tarada la báscula. Lo que hacían al mover ese tornillito era eliminar el peso del cacharrito o del traste, para que cuando les pusieran el azúcar o el huevo o lo que fueran ustedes a comprar, la báscula pesara exactamente nada más el kilo o medio kilo del huevo o del azúcar, ¿ok? Entonces, así funciona esto. Este muelle de cero, ¿sí? Es, por así decirlo, como un tornillito, un resortito que lo que me va a hacer es eliminarme el peso de esta barra para que se mida única y exclusivamente la presión de mi proceso y que esta barra, por el peso que tiene, no interfiera para nada en la medición. Para eso es el muelle de cero, ¿sí? Profesora, lo que pasa es que ya son los 9:30. Sí, bueno, hasta ahí le dejamos, ¿sí?
Les agradezco mucho su atención. ¿Ok? Cuídense mucho. Tengo compromiso con ustedes. Espérenme, tengo compromiso con ustedes. No pasa de hoy, se los prometo. Si no, me quitan un punto. Les voy a mandar 2 planos. Les voy a mandar la presentación de los protocolos de comunicación y voy a mandarles el tema de los equipos que formaron, ¿sale? Eso es mi compromiso para este fin de semana, mandárselos. Estudien mucho, porque la próxima semana sigue bien el examen. Cuídense, bonito fin de semana. Hasta luego, que se encuentre bien, profesora. Sí. Ok. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bye, cuídense.